Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, club. Bueno, bienvenidos a nuestra quinta tutoría de gestión financiera. El día de hoy vamos a trabajar entonces el tema de decisiones de inversión. Ahorita les explico bien de qué se trata ese tema, porque no son las mismas de las que les había hablado en la primera tutoría, estas son otras. Y vamos a practicar el primer parcial, vía cuestionario en Moodle. Pero primero, como es costumbre, abro paso para la participación. De pronto los que hayan encontrado temas interesantes durante la semana que quieran compartir con el grupo, sea este pues el momento, muchachos, los escucho. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién me habla? Yo, profe. Lorna. Lorna. Yo. Listo, Lorna, te escucho. ¿Y quién? Fabi también. Sí, profe, y yo. Bueno, listo. Lorna. La Corte Constitucional declaró su aval a la disposición que establece que las instituciones financieras deben liquidar una sobretarifa al impuesto sobre la renta en Colombia. Así, la Corte avala esta decisión que se adiciona al Estatuto Tributario, regula la tarifa general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas en el país. De este modo, es constitucional la tarifa que es del 32% para el año gravable del 2020, 31% para el año gravable del 2021 y el 30% a partir del año gravable del 2022. Sin embargo, el parágrafo acusado estableció una sobretarifa para las entidades financieras durante los siguientes periodos gravables. En el año 2020 de 4 puntos y en el año 2021 y 2022 de 3 puntos. La Sala Plena analizó si la norma acusada resultaba contraria a artículos de la Constitución Política, referido a principio de equidad tributaria y por otro, la prohibición de establecer renta nacional de destinación específica. En efecto, reiteró su jurisprudencia relativa al principio y a la mencionada prohibición, así como la atinente a los principios de igualdad y generalidad en materia impositiva. Listo, Lorna, muchas gracias. Fabi, ¿me haces decirlo? Sí, profe. Por un lado, ahorita que usted está hablando de las inversiones, estuve escuchando sobre cómo han bajado las inversiones extranjeras en lo transcurrido de este año y del 2020, que no fue la comparación de lo que había sido febrero, profe, del año pasado a la diferencia que había tenido este año. Lleva un 47% de desventaja. Y también estuve escuchando, profe, sobre la reforma tributaria, que quieren quitarle, que los alimentos no tengan el IVA. Son cosas como importantes, profe, porque imagínense los alimentos sin IVA, ¿dónde va a caer toda la presión que tiene el IVA? Pues a mi parecer. Sí, ese tema, lo de la reforma tributaria va a dar mucho que hablar porque igual de todas maneras, como dijo el ministro, esa plata hay que pagarla de alguna manera. La plata en la que nos sobreendeudamos, nos estamos sobreendeudando en ese momento para poder cumplir con todos esos subsidios, con todos los compromisos, con todos esos días. Con todos esos días, sí. De algún lado, no. Y Sí, si la hacen plata la reforma y avalan lo de quitarle en el IVA a los alimentos y todo eso, se va a volver peor, ¿no? pues igual de todas maneras la propuesta debe ser sacarlo por otro lado, o sea, yo no sé, porque Y igual de todas dicen maneras... también y decía también, profe, que los que tienen ¿cómo se dice? Incurrir más en todos esos pagos y todo eran las empresas, no las personas naturales. Decía que porque teníamos demasiados impuestos y muy caros. Profe, pero eso se lo achantan a todos, yo creo. ¿Cómo? Y yo creo que eso se lo achantan a todos. Nosotros también tenemos que dar ahí, no solo las empresas. Lo que pasa es que hay un tema, digamos, en Colombia el sistema no funciona porque es inequitativo, totalmente, porque, por ejemplo, hace 2 años cuando presentaron la otra,
¿cómo llamaba eso? Que fue como una reforma tributaria que presentó el gobierno, la ley de financiamiento. Hablaba de rebajarle la renta a todas las empresas. Pues eso no es equitativo, porque hay muchas empresas que no necesitan. Por ejemplo, los bancos. Los bancos en ese año se habían ganado más de 7 billones de pesos entre todos. Entonces la pregunta mía era, venga, una empresa con un sector que se está ganando más de 7 billones, ¿necesita que le bajen la renta? No, para nada. Pero habrá un empresario que esté pasando aceite, que esté mal en este momento por el tema de la situación económica y tal, y ese sí, pues hombre, ayudémosle, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que esas medidas son muy inequitativas porque son muy generales, es como el IVA, ¿sí me entiende? Una persona que gana 5 millones y otra persona que gana un salario mínimo, entran a un supermercado, compran un kilo de arroz y pagan los dos el mismo IVA. Pero pues obviamente eso, lo inequitativo lo hace la facilidad del recaudo. Lo más fácil es recaudar IVA, lo más fácil es recaudar 4 por 1000 en una cuenta bancaria. Entonces, y lo más difícil de recaudar es la renta, es decir, es que la persona que tenga propiedades, que tenga patrimonio, pague sus impuestos. Entonces, eso es lo que eso es lo que hace inequitativo todo el sistema. Pero que nosotros tenemos que pagar esa plata, claro, la tenemos que pagar nosotros. Vean, nosotros entramos creo que esta cifra ya la había dado, entramos al 2020 con un endeudamiento externo de cerca de 120, 125 mil millones de dólares. Y salimos del 2020, es decir, durante ese año, con un endeudamiento de casi 160 mil millones. Eso es impresionante. O sea, eso es un cajonado de plata, pero inmenso. Que esa plata, pues obviamente tiene que salir de alguna parte. Saldrá de las empresas, de las personas, de los pensionados, bueno, a todo el mundo le va a tocar porque sino que el sistema, el problema es que el sistema es inequitativo, es decir, la persona que más puede pagar, pues menos paga en teoría, ¿cierto? Es la que, digamos, tiene posibilidades de hacer sus jugadas para no pagar lo justo, pero al empleado sí le toca, porque uno tiene que comprar el mercado, tiene que comprar las cosas básicas, y en eso pues paga el IVA, ¿cierto? Y con eso contribuye. Y también cada que el Estado puede, pues a uno le hace retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente para un empleado es igual que su declaración de renta. O sea que a uno no le devuelven esa plata, así no sea sujeto de declaración. Muchas gracias, muchachos. ¿Algo más? Profe, yo, Erika. Erika Hidárraga. Sí. Cuéntame, Bueno, Erika. la noticia que yo leí trataba acerca del leasing, pues lo hemos tratado ya como en varias clases. Entonces, me llamó la atención una cosa y era que decía que debido pues a la pandemia, el leasing había sido como una herramienta muy importante para apoyar la parte de la reactivación empresarial. También dijeron que según el aporte de un reporte que hizo Asobancaria, los diferentes tipos de leasing habían tenido un crecimiento muy importante. Por ejemplo, el leasing financiero había tenido un crecimiento del 4,61%, el habitacional tuvo un crecimiento del 7,26% y el operativo tuvo un crecimiento del 11,99%, que el leasing operativo pues había sido como el más alto en los últimos años. Y ese leasing como que había como contribuido con la reactivación y el bienestar social porque pues era como una alternativa de financiar pues una buena alternativa de financiamiento para adquirir los activos productivos que impulsaban más que todo las pequeñas y las medianas empresas y que generaban un empleo. Y que para el 2021 pues esperaba que la cartera de leasing financiero y del operativo siguiera como en aumento. Entonces me pareció como muy importante. Sí, ya lo vimos, nos contaron los niños de la exposición sobre leasing, que es una herramienta bien interesante para el tema de la financiación. O sea, tiene muchas ventajas por el tema del deducible de impuestos, por el tema de no engrosar, digamos así, el patrimonio de la empresa, porque hay activos de este tipo operativo, por ejemplo, que tienen una obsolescencia, digamos, programada muy corta y pues a la empresa no le conviene tenerlos. Entonces sí, yo también leo por ahí que ha crecido, el negocio del leasing creció y se espera que para este año siga creciendo más o menos como con la misma fuerza. Muchas gracias, Erika. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo. Michael Acevedo.
Sí, señor. Yo también pues leí sobre la reforma tributaria y para complementar un poco lo que dijeron los compañeros, leí que pues están tratando de que la tarifa que hay del 5% del IVA en algunos bienes y servicios aumente al 10 o al 12%, pues en un corto plazo. Y que uno de los mayores factores de estos problemas tributarios que tienen es la informalidad que hay en algunos trabajos, porque no obtienen como los beneficios del sistema tributario, pero tampoco pagan los impuestos que requiere pues la formalidad laboral. Sí, sí, obviamente también. Esa es otra, digamos, ese es otro problema que tenemos nosotros, que mucha gente, muchas de las personas están en la informalidad y al estar en la informalidad, pues obviamente no tienen el beneficio, pero tampoco tributan. Entonces, de alguna manera, digamos, ahí se escapan recursos, ¿sí? Pues, ¿cuál sería el ideal? El ideal es que todo el mundo tuviera un empleo formal, un empleo bueno, un empleo digno, un buen ingreso para que pueda tributar, porque pues tampoco le vamos a pedir a una persona que tenga que vivir del rebusque con 20 o 30 mil post diarios, pues que pague renta, no, pues ni riesgos, ¿de dónde va a pagar? Pero sí, pues obviamente logrando algún día algún nivel de formalización, pues se lograría. Digamos, vuelvo y le repito, muchachos, el tema es hacer el sistema más equitativo, es decir, que la gente pague de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus capacidades. Si yo soy Ardila Lule, pues bueno, pues tengo que pagar muchos impuestos, porque, pero si yo tengo un negocito allí en la esquina de verduras, pues obviamente que sea proporcional, pero que todos contribuyan. En la medida en que todos contribuyan de acuerdo a las posibilidades, pues el sistema yo supongo que mejorará y se conseguirán los recursos, ¿cierto? Y también, obviamente, pues el tema del huevo y la gallina, pues que del que nunca vamos a salir, o sea, que nosotros tributemos, pero que ellos utilicen bien el dinero, ¿cierto? Que no haya corrupción, porque recuerden que la, el impuesto dicen pues por ahí que el impuesto más costoso que nosotros pagamos es la corrupción, y lo tenemos que pagar entre todos también. Entonces, hay un punto bien interesante. Bueno, muchachos, ¿algo más o arrancamos ya? Profe, yo tengo una noticia. Edison Sí, Hill. sí, profe, que habla acerca de, pues, de la reactivación de La Guajira, ¿cierto? Sí, Que habla acerca de cómo puede el gobierno nacional reactivar, digamos así, el desarrollo. Pues no sé si de pronto lo tengamos claro, pero La Guajira, la mitad casi del Producto Interno Bruto es a base de carbón, ¿cierto? A base del cerrejón. Y estaban hablando de que cómo abrir, digámoslo así, y volver a reactivar la economía, aunque sabemos pues, que La Guajira es una de las zonas más afectadas de nuestro país, pues de cómo volver a reactivar esto, ¿cierto? Y dice que hubo una caída, ¿cierto? Global del mercado del carbón, que el carbón ha generado una caída y que el futuro de este departamento es el tema de las energías, algo que llaman energías renovables. Cierto, también hablan sobre turismo, sobre agricultura y sobre otras alternativas pues que no se veían antes de poder reactivar ese sector. Y pues hablan de que sí, de que el mercado global se está cerrando, pero pues que el gobierno colombiano está evaluando esas alternativas para que, digámoslo así, en la transacción entre energías a energías renovables. Y que en este escenario el departamento de La Guajira, como le decía antes, tiene el 40% de su Producto Interno Bruto que depende del carbón y que es pues obviamente uno de los fuertes de este departamento, que es lo que tienen que digámoslo, ayudarse, apoyarse en esto. Y que dice que, por ejemplo, algo que es muy importante es que esa compañía del Cerrejón tiene todavía contratos mineros hasta el 2034 y que eso pues va a generar un impacto algo, digamos así, no tan positivo porque es una empresa tercera que va a seguir explotando y se sabe que la explotación con el tema del fracking y con ese tema es muy delicado para las familias, pero que es una manera también alternativa para poder activar de nuevo la economía por medio de esas energías renovables. Pues dicen los estudios que en el Cerrejón hay carbón para años y años y años y años y años de esto y que puede incluso seguir supliendo la matriz de la energía mundial durante varias décadas. Pero digamos que el tema de esos
como les decía antes, transformar esa energía en algo más renovable que genere otra competitividad diferente para poder, digamos así, aprovechar esas oportunidades y a vender otro tipo de energía que, por ejemplo, como el mercado asiático, que es, digamos así, número uno consumidor en este tipo de energías renovables. Listo, Edison, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las participaciones, muchachos. Entonces, vamos a registrar rápidamente la asistencia en el aplicativo. Vanessa Álvarez, Presente, profe. Cristian Buitrago, Presente, profe. Jorge Calderón, Presente. Buenos días. María Fabiola, Presente, profe. Lorna, Presente. Cindy Tatiana, Presente, profe. Juliet, Presente, profe. Lisbeth, Presente, profe. Lisbeth, Presente, profe. Marta Liliana, Presente, profe. Yuri Alexandra, Presente, profe. Michael Acevedo, Presente. Jefferson Agudelo, Presente, profe. Pedro Elías, Presente, profe. Edison Gil, Presente, profe. Johanna Giraldo, Presente, profe. Laura Gutiérrez, Presente, profe. Liliana Mambuscay, Presente, profe. Luisa María Martínez, Presente, profe. Laura Melissa Osorio, Presente, profe. Angie Alejandra, Presente. Lady Viviana, Presente, profe. Anderson Piedradita, Presente, profe. Angie Dayana, Presente, profe. Lina María Bastidas, Presente, profe. Valeria Castaño. Presente, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, muchachos, dos preguntitas. La primera, ¿cómo nos fue con el taller que dejamos ahora 8 días? ¿Hubo dificultades o hay temas que hay algo que de pronto no haya quedado claro sobre el cálculo de ese costo de capital que nosotros hicimos? Recordemos que para qué hacemos eso, con qué finalidad nosotros calculamos el costo de capital. ¿Alguien me recuerda? Para saber cuánto me cuesta como cada peso del activo. Listo. ¿Y con qué comparo esa cifra? La comparo con la rentabilidad del activo, ¿sí? Sí. Dime. No, profe, iba a decir que pues, vamos a mirar la parte del patrimonio, el pasivo, y pues de acuerdo al costo promedio de capital que tuviéramos, entonces de ahí obteníamos como el resultado para saber qué tan rentable era. Sí, digamos que básicamente la utilidad del costo de capital promedio ponderado es poder tener una idea de de cuánto me cuesta en promedio sostener la empresa y cuánta es mi rentabilidad, para saber si para saber si estoy siendo
rentable, simplemente para eso. Es un punto de referencia, es un punto de comparación. Yo les comentaba, no lo hace mucha gente, es decir, en las empresas hoy en día, incluso en empresas grandes, no lo hacen. Utilizan algún otro tipo de herramienta o simplemente algunos promedios históricos. Pero es importante para una empresa de cualquier tamaño determinar cuánto le cuesta la operación, cuál es el costo, ¿sí?, de la operación. Todo tiene costo, muchachos, todo tiene costo. Y es importante entonces conocer eso para yo comparar esa cifra con lo que a mí me está rentando, con lo que me está produciendo, con las utilidades que me está dejando el negocio, para yo saber si estoy siendo rentable, estoy siendo efectivo, estoy consiguiendo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, muchachos? ¿Cuál es el objetivo básico financiero? De pronto les sale por ahí en una pregunta del examen. Pues tener rentabilidad, ser sostenible en el tiempo y generar liquidez. Generar dinero ahora y en el futuro, ¿cierto que sí? Generar cash, Sí. que me garantice el pago de las acreencias de corto plazo, es decir, lo que necesito día a día, arriendo, proveedores, impuestos, nómina, servicios públicos y tal, pero que también me quede un remanente para el largo plazo, para la rentabilidad de largo plazo. Ese es como el objetivo básico. Bueno, no sé si entonces haya preguntas o ya seguimos con el tema de hoy, muchachos. Bueno, nosotros, si bien recuerdan, teníamos una tareita de hacer una investigación sobre un tema que se llama el Colcap. ¿Quién me quiere decir qué es el Colcap? Que tiene que ver, digamos, con lo que vamos a trabajar hoy en el módulo. Profe. Es una... Perdón, ¿quién levantó la mano primero? Edison, creo. Profe, no sé, como quiera. Listo, Edison, cuénteme. Listo, profe, yo estoy averiguando acerca del COPCAL, que es uno de los índices más bursátiles de la Bolsa de Valores colombiano. Y pues lo que yo leí es que este indicador como que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas, donde este valor de la capitalización bursátil se ajusta de cada compañía, ¿cierto? Y genera como una participación dentro de ese índice. Y pues dice que un dato que su valor inicial fue de 1.000 puntos y el primer cálculo se realizó el 15 de enero del 2008. Dice que lo utiliza la Bolsa de Valores de Colombia para reflejar las variaciones de las acciones más líquidas en el mercado de capitales, o sea, las que tienen la mayor facilidad de intercambio, ya sea de compra o de venta. Y dice que se tiene en cuenta que son las 20 compañías y el valor de las acciones de esas empresas se mide por una capitalización bursátil ajustada. Si en algún momento desapareciera alguna acción registrada en la canasta, esta permanecerá con un número inferior a 20 emisores hasta el siguiente rebalanceo. El profe dice que esto pues tiene unas aplicaciones y se utiliza para identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas y de la economía, gestionar profesionalmente los portafolios a través del uso de declaraciones de referencias de desempeño, realizar una gestión de riesgos del mercado eficiente, ofrecer nuevos productos tales como notas estructuradas, bursátiles y derivados sobre índices, entre otros. Y profe, y supuestamente acá lo que leía era que servía para que como un punto de referencia para los fondos de inversión colectiva y para los fondos de pensiones del país. Pues básicamente eso. También acá muestra cómo se calcula, pero pues si quiere otra compañera para que aporte también. Listo, Edison, muchas gracias. ¿Quién me iba a decir algo, Yuri o...? Yo, Valeria. Valeria, bueno, cuéntame. Bueno, pues básicamente también lo que encontré es lo que dice el compañero. La ventaja, pues como tal de este índice es que analiza periódicamente de forma muy calculada, muy minuciosamente, lo de el valor de cada acción o pues del valor de cada empresa en la bolsa de valores, lo cual no da cabida a que, por ejemplo, haya un cambio drástico de un momento a otro. Incluso si lo que él comentaba, pues de que si llega a haber un emisor menos, quedan 19 emisores y sigue así hasta el siguiente año, o sea que no da una entrada tan fácil. ¿Qué sería como la ventaja para los inversionistas de tener confiabilidad sobre este índice?
Listo, perfecto. ¿Algo más, muchachos? Que no hayan dicho los compañeros. Sí, Erika. Sí, que yo investigando decía pues que las acciones se seleccionaban el último día hábil del mes de octubre y permanecían pues como en el Colcap durante un año. También decía que en esa selección se hacía un proceso de recomposición donde se calculaba como la ponderación que va a tener esa acción dentro del índice para el trimestre y en los meses de enero, de abril y de julio se hacía como un rebalanceo del índice. Sí, él se rebalancea trimestralmente de acuerdo al movimiento de las acciones. Lisbeth, ¿iba a decir algo? Sí, profe. Dime. Me encontré cuáles son las acciones que componen el Colpap o cómo pertenecer al Colpap. Dice que deben de pertenecer a la rueda continua en la fecha de corte de información y tener al menos una operación de contacto que marque precio en los últimos 90 días calendario. Dice que la fecha de inscripción en la bolsa debe ser anterior a 30 días calendario, contados desde la fecha de corte de información, incluyéndola. No se tendrá en cuenta las acciones sin dividendo ni los derechos sobre acciones, así como las que pertenezcan al mercado global colombiano. Y no se tendrá en cuenta ningún emisor que esté en proceso de desliste de acción o que haya anunciado algún proceso de reestructuración o liquidación o expropiación de la compañía. Listo, Lisbeth. Sí, esos son como los requisitos para pertenecer al Colpap. Listo, bueno. En últimas, muchachos, resumamos. ¿Qué es el Colcap? Es un índice bursátil. Índice bursátil, así se llama, un índice bursátil. Cuando nosotros escuchamos hablar del Dow Jones y del Nasdaq, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que son en otros ámbitos, pero realmente son lo mismo. ¿Y qué mide para qué sirve ese índice bursátil, muchachos, en el mercado nuestro? Para que resumamos. Para medir la bolsa de valores de Colombia. ¿Para medirle qué? Las acciones. Sí. Las ¿Qué le medimos? El capital. ¿Qué le medimos a La variación en los precios. La variación que tienen en los precios, sí. Entonces, con ese índice, o sea, con ese conjunto de acciones, nosotros nos damos cuenta cómo está la economía. Lo vamos a mirar gráficamente. Les voy a compartir la pantalla para que lo miremos gráficamente. Ahí vemos la pantalla. Sí, profesor. Bueno, aquí estamos en la página del diario La República. Vamos a ir a indicadores. Nos vamos a meter a mercado accionario y le vamos a decir ver todo. Aquí aparecen el movimiento, digamos, accionario de las que más se movieron. Este es el Colcap, entonces, ¿sí? Entonces miremos ¿cómo se construye? Se construye con base en un promedio ponderado, ¿sí? De acuerdo a la capitalización bursátil de cada uno de los participantes, que son 20, de los más líquidos. Y cuando hablamos de liquidez, ¿qué quiere decir la liquidez de una acción, muchachos? Que se puede convertir en dinero fácilmente. Exacto, que se puede comprar y vender fácilmente. Tiene alta bursatilidad. Aquí estamos mirando la página de la Bolsa de Valores, ¿sí? Y ella nos muestra, vamos a mirar el cierre del... ¿Cuándo fue? ¿Viernes fue 12? Sí, 12, 13, 14, 15. Este fue el cierre, ¿cierto? Del último día, el último día, pues, hábil. Entonces, ¿qué decimos? Que estas que aparecen aquí de primero son las de más alta bursatilidad. Este valor que aparece aquí es el valor que movió la acción de Icolcap el día viernes, entre compras y ventas. Movió 27.879 millones.
398.216 pesos y movió 2.035.575 acciones. Entonces, así se conforma ese índice, con las de mayor capitalización bursátiles, dándole el peso ponderado a cada una. Miremos ahora, este fue el comportamiento del día. Este fue el comportamiento, ahora miremos el comportamiento de los últimos 5 días, el comportamiento del mes, el comportamiento de los 6 meses y el comportamiento del año, ¿sí? Recordemos que venimos de una caída muy fuerte que tuvo la bolsa hace un año, ya empezando la pandemia. La caída fue, pero mejor dicho, fenomenal. Entonces, apenas está como recomponiendo o está viniendo, digamos, a recuperar valores esas empresas, esas acciones de esas empresas que hacen que ese promedio vaya recuperando valor. Listo, muchachos. Entonces, en resumen, el Colcap sería tal vez lo que para Estados Unidos y la bolsa de Wall Street, que es la más grande del mundo, sería el Dow Jones, el Standard & Poor's o el Nasdaq, que son también índices bursátiles, simplemente miden la variación del valor de unas acciones que son demasiado grandes, ¿sí? Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 muestra las 500 empresas más grandes que transan en la bolsa de Nueva York. El Nasdaq muestra las, no recuerdo cuántas son, creo que son 30, pero son de corte de origen tecnológico, es decir, ahí está Google, está Amazon, está Microsoft, están todas las tecnológicas. Y el Dow Jones es el más conocido, digamos, entonces uno escucha en las noticias, el Dow Jones recuperó tantos puntos, los puntos son básicos. Y así más o menos, entonces se puede uno dar cuenta de cómo se comporta la economía. Ahorita que alguien hablaba, al empezar, alguien hablaba sobre el tema de la inversión en Colombia, ¿sí? Cómo se ha ido, ¿quién fue que me comentó sobre ese tema? Creo que fue Fabiola. Bueno, creo que fue Lorna. Sobre el tema de la disminución de la inversión extranjera en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, pues, de acuerdo con esos índices, con el manejo de esos índices, con el resultado de esos índices, pues los grandes inversionistas internacionales pues se van dando cuenta en dónde está en dónde hay más oportunidad de utilidades. Entonces, cuando estos mercados comienzan a bajar, o cuando, digamos, en general el mercado mundial se pone nervioso, digamos, por las tensiones, por las guerras, porque el presidente de Corea entonces dijo esto, y el presidente de Estados Unidos, bueno, y porque hay una guerra de mercado, bueno, muchas cosas, entonces el mercado tiende a bajar. Entonces, cuando tiende a bajar, esos grandes capitales, esos grandes capitalistas se ponen nerviosos y se llevan el dinero de los países emergentes, como somos nosotros somos un país emergente. Entonces, cuando se llevan el dinero, pues obviamente disminuye la inversión y se ve un decrecimiento en la economía porque nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera. Es parte un poquito de los efectos que tienen los movimientos de esos índices bursátiles en los mercados internacionales. ¿Listo, muchachos? Profe, sí. Yo también encontré aquí que la canasta del índice Colcap estará compuesta por 90 accionistas de 20 emisores diferentes. Pero cuando se refiere a emisores no entiendo. Emisores son empresas, Ecopetrol, Elsia. El emisor es el agente deficitario del mercado, recordemos. El agente deficitario, el emisor es el que necesita el dinero. ¿Sí? Ok, y dice que estos índices solo tienen en cuenta el precio de las acciones de los valores y se calcula sumando el precio de todas ellas y dividiendo por el número total de compañías constituyentes del índice. En otras palabras, es una medida aritmética del precio de todas las acciones que componen el índice. Listo, Johanna, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, cuando uno apuesta en la bolsa de valores, ¿qué es lo que uno hace ahí? Pues, o sea, ¿cómo comprar acciones? Deme un ratico para contestarle esa pregunta, ¿sí? Que ese es el tema que vamos a trabajar hoy, pero más adelantico le contesto esa pregunta. ¿Listo, Pedro? Bueno, Listo. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a mirar entonces por módulo y por una presentación
los aspectos más importantes de cómo lo mira, digamos, la temática del pension, las decisiones de inversión. Vamos a mirar el módulo. Ahí lo ven, muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de estas decisiones de inversión de las que vamos a hablar hoy, no estamos hablando, recordemos, de esas que yo les comentaba en la primera tutoría que tenían que ver con, ¿cuáles eran las decisiones de inversión? ¿Tienen que ver con qué? ¿Alguien que lo recuerde? Hablábamos de 3 tipos de decisiones: inversión, financiación y dividendos. ¿Las de inversión tienen que ver con qué? ¿Con qué parte del balance? Con los activos. Con los activos, sí. Las decisiones de inversión tienen que ver con los activos, las de financiación con la manera como vamos a financiar esos activos y las de dividendos con la forma como nos vamos a repartir las utilidades. En este caso, hablamos de decisiones de inversión, pero estas no son esas, estas son diferentes y nos vamos a poner de acuerdo en eso. Estas decisiones de inversión se presentan cuando el negocio genera caja, cuando genera recursos, los llamamos nosotros, no es que sean así, pero los llamamos en finanzas los recursos ociosos. Entonces, el objetivo general de esta unidad es suministrar al estudiante el conocimiento de las diferentes alternativas y herramientas que existen en el mercado para la colocación de recursos ociosos de la empresa en caso de que esto se presentara. Es decir, estamos recibiendo plata, nos está yendo bien, pero estamos acumulando caja. Y recuerden que la plata en la caja y en el bolsillo, ¿qué pasa con ella? Se esfuma. Esfuma, pierde. O sea, tener plata en el bolsillo es perder plata, muchachos. La plata tiene que estar invertida, como dice Pedro ahora, le vamos a contar a Pedro, en acciones. Claro, el dinero muerto pierde valor, o sea, de por sí está perdiendo valor. Entonces vamos a ir a buscar unas alternativas que le ayuden a estas empresas que tienen unos dineros sobrantes, digámoslo así, no los llamemos ociosos, sino unos dineros sobrantes, para que vayan y por medio de unos instrumentos financieros logren una utilidad superior, que tal vez no sea igual a la que genere su negocio, de producir zapatos o producir máquinas o tal, pero de todas maneras le va a generar alguna utilidad diferente que le va a ayudar a su rendimiento. Lo vamos a contabilizar después entonces en ingresos no operacionales, ¿sí? Porque si una empresa se dedica a la fábrica de productos de aseo y genera caja y luego va a la bolsa de valores, pues esa bolsa de valores, esos negocios no tienen nada que ver con su objeto social, ¿cierto? Entonces serán ingresos no operacionales, otros ingresos. Conocer los diferentes mecanismos de inversión que ofrece el mercado colombiano a través de la bolsa. Implementar el entendimiento del mercado de valores a partir de la interacción con la página de la bolsa de valores. Vamos a mirar ahorita, le vamos a dar una miradita. De pronto los que ya vieron conmigo mercado de valores o finanzas corporativas, pues el tema se les va a aparecer. Vamos a hacer recorderis, pero pues forma parte de este pensión también, de esta temática de gestión financiera. ¿Vale, muchachos? Bueno, este mercado de valores en Colombia, pues eso es un poquito de historia, lo vamos a ver ahorita con una presentación, desde cuándo viene. En Colombia viene desde las primeras décadas del siglo XX. Bueno, ahorita esta no lo vamos a ver desde acá, sino que lo vamos a ver desde la presentación. La estructura de la Bolsa de Valores de Colombia dice que es un ente de carácter privado, vigilado por la superintendencia, y también la Bolsa de Valores, así como hablábamos, muchachos, para que lo pongamos en palabras más claras, más sencillas, porque esto es muy sencillo. Es que recuerden que cuando hablábamos del sistema financiero, decíamos que el sistema financiero era ¿qué? Recordémoslo. Institución. No, el sistema financiero en general, ¿qué es? O sea, ¿qué servicio presta? Regular, pues, todas las actividades de otras entidades, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pongámoslo, digamos, para que nos pongamos de acuerdo, en términos, vamos a decir que ese sistema financiero es un puente, recuerden, es un puente que conecta unos agentes deficitarios con unos agentes superavitarios de recursos financieros. Es decir, la persona que va a un banco a llevar una plata de un CDT, ese es superavitario porque esa platica no la necesita, esa platica la puede guardar, entonces la quiere guardar para que le genere unos intereses. Pero después viene otra persona y necesita un crédito, ¿sí? Entonces a él le dan un crédito, ese agente es deficitario porque él no tiene la plata, pero tiene un negocio, ¿sí? Y necesita ese dinero para invertirlo en su negocio, para comprarse un carro, para educación, para lo que sea, ¿sí? En la bolsa de valores es exactamente lo mismo, es un puente que conecta esos agentes deficitarios con esos agentes superavitarios de recursos financieros. Lo que pasa es que no lo hace a través de productos ordinarios como CDTs, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, sino que lo hace
a través de papeles financieros como acciones, bonos, divisas o derivados. Ahorita lo vamos a ver bien en la presentación. Entonces, en últimas, hay un gran sistema financiero que lo abarca todo, ¿cierto? Pero ese gran sistema financiero, ojo muchachos, se divide en dos. En el mercado intermediario, que es el que manejan los bancos, la banca tradicional, la de las cuentas de ahorro, los CDT, las fiducias y tal. Y el mercado de capitales, que es el mercado de capitales, el que vamos a ver hoy, o sea, el que maneja papeles financieros en un mercado y con los cuales ese agente super deficitario, o sea, esa empresa que emite la acción, necesita ese dinero para invertirlo en proyectos de inversión y esa persona que compra esa acción, pues se gana un dinero por tener esa inversión allí. Es un poco más riesgoso, pero pues obviamente al ser más riesgoso se persiguen utilidades un poquito más altas. Muchachos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bueno, entonces básicamente esa es la estructura de esa bolsa. Vamos a mirar qué nos dice aquí. Bueno, esto lo vemos ahorita. Discúlpeme un segundito, por favor, ¿sí? Qué pena, muchachos. Entonces hablábamos de esa estructura de esa bolsa de valores, pues que está conformada por unos emisores, unos inversionistas y unos intermediarios, que son los que facilitan las negociaciones como tal. En la bolsa de valores se negocian títulos. Hay un mercado como el mercado de las acciones también, ¿no? O sea, es que tengo una presentación ahorita y me gusta más explicarlo desde allí. Las acciones, que son el mercado de renta variable, es decir, ¿por qué lo llamamos de renta variable? Porque, pues, obviamente yo no tengo fijo en el mercado de acciones nada. Yo compro una acción hoy, por decir algo. ¿Sí me están escuchando, niños? Sí, profe. Sí, profe. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a mirar cualquier acción. Vamos a mirar la acción de Bancolombia. La acción de Bancolombia cerró el viernes a 46.000, perdón, cerró a 30.520, movió 46.000 acciones. Entonces cerró a 30.520, listo. Bueno, entonces yo compré el viernes. Sí, voy a comprar acciones de Bancolombia a 30.520 pesos. Yo podría ganar en el mercado de renta variable de dos formas, ¿cierto? La primera es que este año a Bancolombia le vaya muy bien, yo tenga esas acciones, y el año entrante en la asamblea de Bancolombia digan ellos, vamos a decretar un dividendo de 1.000 pesos por acción, ¿sí? Y yo tengo muchas.
entonces me van a pagar un dinero, ¿de qué? De los dividendos, es decir, de los resultados financieros que va a tener la empresa o que haya tenido la empresa durante el año. Esa es una manera de ganar. La otra manera es por la diferencia en la venta. Yo las compro hoy a 30.520 y resulta que el año entrante las vendo a 33.000 pesos. Entonces ahí también estoy ganando. Por eso es renta variable. Entonces yo cuando compro acciones persigo esas dos maneras de ganar. Lo primero son los dividendos, que no tienen ninguna seguridad, y lo segundo son la diferencia en el precio, que tampoco tienen ninguna seguridad. Esta acción, así como vale 30.520, al final del año puede valer 35.000 o puede valer 28.000, ¿sí? Eso no me lo garantiza nadie. ¿A quién le reclamaría yo los 2.000 pesos si llego a perder? Pues a nadie, es simplemente el mercado, ¿sí? El mercado se mueve así, de esa manera. Y los dividendos tampoco, porque digamos, si una empresa no tiene unos muy buenos resultados en un año y llega a la asamblea y decreta, dice, venga, este año nos fue como regular, entonces no vamos a repartir dividendos, sino que los vamos a dejar como una reserva. Entonces tampoco hay nada seguro. No sé si eso conteste su pregunta, Pedro. Sí, señor. Profe, entonces así uno más o menos cuánto podría ganar, por ejemplo, en ese de Bancolombia, de los 30 y ¿cómo quedaría? Pues no, eso depende de muchas cosas. Miremosla, por ejemplo, aquí. Me quedó pegado. Miremosla aquí. Mire, por ejemplo, ¿sí la ve ahí la curva? Sí, sí, señor. Si usted compró el 8 de marzo a 29.750 y vende hoy a 30.520, pues ahí tiene una utilidad, ¿cierto? ¿Qué sacaría usted? La diferencia entre esos 30.520, estos 29.750 lo multiplica por el número de las acciones y esa sería su utilidad. Lo que pasa es que esa utilidad, obviamente, usted le tiene que pagar una comisión al corredor de bolsa, que es del 1.6%. Ellos siempre se ganan eso, pero ahí estaría la diferencia, digamos, ahí estaría la ganancia en la compra-venta, ¿cierto? Y la otra sería esperar con ellas, esperar todo el año, hasta el año entrante, hasta que la asamblea decrete los dividendos, ¿sí es claro? Sí, sí, señor. Bueno, hay otro mercado entonces, que no es el de las acciones, sino el mercado de la renta fija, como su palabra lo indica. La renta fija entonces genera unos intereses sobre un valor. Cuando una empresa emite, porque emite también, y los estados también, los gobiernos, emiten bonos, esos bonos tienen un valor específico y tienen una fecha de vencimiento específica y tienen una tasa específica. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado de renta fija, por ejemplo, una empresa sale hoy a vender bonos de 10.000 pesos, por decir algo, con fecha de cancelación en el 2025 y con una tasa de interés del 7.5% efectivo anual, ¿sí? Y se venden. Entonces, cuando usted compra un bono, la empresa que los está emitiendo, valga la redundancia, es el emisor, es el agente deficitario, el que necesita la plata. Entonces, usted tiene los 10 millones, entonces usted compra un bono de 10 millones, comienza a recibir anual, como esté pactado el contrato, y al final de la operación usted puede recibir todos los intereses al final con el capital, o puede recibir el capital si ya recibió los intereses, pero la ganancia está garantizada, por eso se llama mercado de renta fija. Lo utilizan mucho las grandes empresas algunas, ¿cierto? Y lo utilizan también los gobiernos. Hay digamos, la manera más recurrente como se financia el Estado es a través de la venta o la emisión de títulos de tesorería, los TES. Cuando necesitan dinero, ellos salen al mercado y compiten en ese mercado financiero, en ese mercado de capitales con todos los privados por esos recursos, ¿sí? Salen a vender unos títulos que por lo general tienen vencimiento para en 30 años. Salimos a emitir bonos ahora para el año 2035, 2039.
con una tasa de interés del 7%, y eso se vende, mejor dicho, como dicen en la calle, eso se vende como pan caliente. Los bonos por lo general siempre son sobredemandados, es decir, cuando un Estado sale a vender, en el caso colombiano, sale a vender, por ejemplo, 1 billón de pesos en bonos, generalmente la demanda es de 2 billones. O sea, siempre está sobredemandado el negocio, porque es un negocio, digamos que a uno no le suena mucho como gran negocio, ¿cierto? Uno decir, bueno, 10 millones al 7%. Sí, pero lo que pasa es que hay dos maneras de mirar el negocio. Resulta que cuando uno tiene poquita plata, pues uno quisiera que esos 10 millones rentaran, mejor dicho, tremendo, que dieran 1 millón de pesos mensual, pues eso es imposible. Lo que pasa es que el que tiene, para ese gran inversionista que tiene tanta plata, su meta ya no es ni siquiera crecer esa plata, sino sostenerla, o sea, no perder. Entonces, por eso le gusta la renta fija. ¿Por qué? Pues porque con la renta fija, pues por lo menos está seguro de que su plata está creciendo, así sea a ritmos pequeños. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, otro negocio que se ve en el mercado de valores es el de la renta fija. Perdón, el de la mercado de divisas. Como su nombre lo indica, pues es el mercado de los dólares o las monedas extranjeras, generalmente son dólares, la compra y venta. Esos negocios también se transan en la bolsa de valores. Y por último, otro negocio que manejan ellos, que es el mercado de los derivados. Estos derivados son unos productos de cobertura de riesgo. ¿Cómo se los explico? De la siguiente manera, mire. Resulta que Pedro es un productor muy grande, es un productor muy grande de maíz. Sí, tiene unos cultivos y tal. ¿Listo, Pedro? Listo, profe. Bueno, y Anderson tiene una fábrica de alimentos concentrados y la materia prima que utiliza él es el maíz. Listo, Anderson. Bueno, Anderson se nos voló. No, profe, sí. Es que estaba hablando con el apagado. Listo, bueno. Entonces resulta que Pedro tiene una cosecha de maíz en este momento sembrada, pero esa cosecha sale en noviembre de este año. Sí, sale en noviembre. Y resulta que es una cosecha muy grande. Y resulta que Anderson la necesita. Sí, Anderson la necesita porque él necesita tener su materia prima para en noviembre, generar muchos pedidos, mucha producción, porque le hicieron muchos pedidos. Entonces, ellos dos hacen una negociación hoy, pero esa negociación es a futuro, ¿sí? Es a futuro. Si ellos pactan un contrato hoy en el que Pedro se obliga, ¿sí? Se compromete a entregarle a Anderson esa cosecha en noviembre y Anderson se compromete a comprársela. Es un buen negocio para los dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya están seguros desde ahora. Ya tienen una seguridad y una negociación en noviembre. Pero hay varios aspectos a mirar. ¿Cuánto vale una tonelada de maíz hoy? No, ni la menor idea. Vamos a decir que vale 1 millón de pesos, ¿cierto? ¿Cómo hace Pedro para saber a cómo está la tonelada en noviembre? Si la tonelada en noviembre sube de precio, ha subido, ¿cierto? Y ellos han firmado un contrato a precios de hoy de 1 millón, ¿quién sale perdiendo? Pedro, claro, porque va a recibir menos plata. Y el que va a salir ganando es Anderson porque pues lo va a pagar toneladas más baratas, ¿cierto? Entonces, el mercado de los derivados es un mercado en donde se transan unos contratos, en donde se fijan unas pautas. Es decir, ellos, por ejemplo, ese maíz está a 1 millón de pesos, entonces ellos firman a 1 millón de pesos hoy, pero con unas cláusulas, ¿cierto? Que si firman con un corredor de opciones, si ese maíz sube, entonces el corredor garantiza el precio del millón, ¿cierto? Si esa tonelada sube, el corredor se queda con esa diferencia, pero garantiza el precio del millón. Pero también puede bajar, porque ese maíz también puede estar a 900.000 pesos en noviembre, y entonces se beneficiaría a Anderson y se perjudicaría a Pedro, ¿cierto? Entonces se garantiza el precio y ese corredor, ¿qué tiene que hacer? A pesar de que esté a 900.000 pesos en noviembre, tiene que pagar la diferencia. ¿Para qué? Para garantizarle a Pedro el 1 millón de pesos por cada tonelada. ¿Sí es más o menos claro, muchachos? Sí, profe. Entonces, los derivados financieros son
unos instrumentos que minimizan el riesgo o disminuyen el riesgo, mitigan el riesgo. ¿Por qué? Por diferencia en los precios, por diferencia en la tasa de cambio, porque, por ejemplo, esa negociación se podría hacer en dólares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cómo va a estar el dólar en noviembre? Eso es muy difícil. Alguien dice que va a subir, alguien dice que va a bajar, otro dice que se va a sostener. Bueno, entonces es difícil. Entonces, hay unas empresas, unos corredores de derivados, de opciones, que hacen ese tipo de negociaciones entre dos agentes. ¿Para qué? Para que ellos aseguren unos valores y tengan alguna certidumbre sobre el negocio en el futuro. Hoy en día, casi que todos los commodities se venden por futuros. Por futuros se vende el petróleo, por futuros se vende el maíz, la soya, el carbón, el azúcar, todo lo que son commodities. Se venden por futuros, ¿sí? Todas esas negociaciones. Las cosechas se venden desde antes. El petróleo que están produciendo ahora estaba vendido hace un año, ¿sí? Ese ya estaba negociado. Así funcionan ese tipo de negocios. Entonces, en esos derivados hay ese tipo de operaciones como tal. Aquí vamos a mirar en la página de la Bolsa de Valores, están los 4 negocios. Cuando yo entro acá al mercado local, el mercado local en línea, aquí están los índices bursátiles, ¿cierto? Aquí está el cálculo, digamos, de lo que es el Collecti, el Colir, el Coltes, el Colcap, todos. ¿Sí? Yo puedo mirar aquí el movimiento de cada uno. Pero también, digamos, estos son índices, estos no son negociaciones como tal, son referentes de mercado. Pero aquí está lo que les acabo de comentar. Ese mercado bursátil tiene, el mercado de valores, tiene 4 componentes. Renta variable. Y recordemos, cuando hablamos de renta variable, entonces estamos hablando de acciones y estamos hablando de patrimonio, es decir, de títulos de propiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo compro una acción de Ecopetrol o de Bancolombia, yo me hago propietario de Bancolombia en ese pedacito. Si yo compro 10 millones en acciones de Bancolombia, yo soy dueño de Bancolombia en 10 millones. Puede no representar nada, pero aún así lo soy. Entonces son títulos de propiedad, la renta variable, y persiguen esos dos tipos de remuneración, la diferencia en el precio y el tema de los dividendos. También está el tema de los derivados, que ya, digamos, hablamos de ellos ahorita. Esto no lo vamos a ver con profundidad, porque no forma parte de este curso. Este se ve más en profundidad en el curso de mercado de valores o en el de finanzas corporativas. También está el de la renta fija. Entonces, el de la renta fija también es un componente de este mercado bursátil, que están allí entonces los bonos, ¿sí? Los bonos, ¿por qué? Pues porque tienen una rentabilidad fija y tienen una garantía de que se va a recibir el capital invertido en un tiempo determinado una vez se venza la negociación. Y el de las divisas, que es el mercado que mueve las monedas extranjeras. Claro, muchachos, entonces, los 4 componentes del mercado bursátil o del mercado de valores son renta variable, renta fija, divisas y derivados. También está aquí en el módulo, ¿sí? Cuando ustedes le peguen la repasadita. Renta variable, el mercado de las acciones, el mercado de las divisas, el mercado de la renta fija y el mercado de los derivados financieros. Esos son los 4 componentes. Listo. Bueno, entonces ahorita vamos a mirar, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Vamos a mirar entonces desde una presentación generalidades de ese mercado de valores y un poquitico de historia, muchachos, para que vean que ese negocio no está aquí hace un ratico, sino que tiene muchos años. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces comenzamos por decir que ese mercado de valores ya en Atenas, en la antigüedad, existía lo que llamaban ellos un emporium, y en Roma existía un colegio, un mercatorum, que eran sitios en donde los comerciantes se reunían de manera periódica, una hora fija, a hacer negociaciones financieras. El término bolsa como tal apareció la primera vez en la ciudad belga de Brujas, concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen. En esta casa, digamos, se organizó un mercado de títulos valores. El primer mercado de valores moderno fue el de la ciudad holandesa de Amberes en 1531.
en Toulouse en 1549, en Londres en 1571. Más tarde se crearon las bolsas de Ámsterdam, Hamburgo, en 1595 la de Lyon, en Francia, y en 1792 la de Nueva York, siendo esta la más grande del mundo hoy en día. Y la primera en el continente americano, la bolsa de Buenos Aires, la de México y la de Venezuela fueron creadas a finales del siglo XIX, o sea, en 1890, 1880. ¿Qué es la bolsa de valores? Entonces, básicamente, esas bolsas son mercados organizados y especializados en los que se realizan transacciones con títulos valores por medio de intermediarios autorizados, conocidos como sociedades, comisionistas de bolsa, broker, dealers, como los quieran ustedes llamar. Dependiendo del momento en que un título ingresa al mercado, estas negociaciones se transarían en el mercado primario y en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Hoy Bancolombia lanza un paquete de acciones, ¿sí? Lanza un paquete que vale, voy a inventar la cifra, 2 billones de pesos, ¿sí? ¿Qué hace Bancolombia? Bancolombia llega y se sienta con sus directivos, sus financieros y tal, y dicen, bueno, vamos a emitir 2 billones en acciones porque vamos a hacer una compra, una inversión en un banco en Guatemala, por decir algo, sí, vamos a agrandar el negocio. Entonces necesitamos el dinero. Entonces, emiten las acciones y esas acciones, una vez que las emiten, se las entregan a una banca de inversión. Eso no lo hace la empresa directamente, no sale a la calle a vender las acciones, sino que se los entregan a una entidad que se llama una banca de inversión. Esa banca de inversión las recibe y según el tipo de negociación, las comercializa, es decir, las vende en el mercado y obviamente le entrega la plata a Bancolombia. ¿Qué hace Bancolombia? Recibe los 2 billones, hace sus negociaciones y listo, y sus acciones se van para el mercado. Esta primera venta de la acción que se hizo se llama mercado primario. Y de ahí en adelante se llamará mercado secundario. Es decir, el mercado primario es cuando Bancolombia lo coloca, cuando esa banca de inversión la coloca en manos de Pedro Pérez, ¿sí? Y una vez que Pedro se lo vende a Juan, a Luis, bueno, a Luisa, es mercado secundario. ¿Sí es claro, muchachos? O sea, que primero lo venden como a un gran inversionista y después ya esa persona... Sí, primero se lo... Por ejemplo, en Colombia, pues la entidad, por ejemplo, que monetizó y la que hace casi todas esas negociaciones se llama Valores Bancolombia, es una filial de Bancolombia. Entonces ellos manejan ese tipo de negociaciones. Entonces cuando usted va a comprar una acción nueva, por ejemplo de Celsia y tal, porque hayan salido a ellos a emitir, a hacer una negociación, usted no va a Celsia ni va a Bancolombia, usted va a Valores Bancolombia y allá las consigue. ¿Sí me entiende? Ese es un intermediario. Ellos están ganando una comisión, pero ellos le están haciendo, digamos, la comercialización de las acciones al emisor. Y en ese momento, esa primera negociación se llama mercado primario. Ya de ahí en adelante es mercado secundario. Lo mismo con los bonos. Usted compra el bono, se lo compra a esa banca de inversión, compra un bono de 10 millones, están listos, se los lleva. Y de ahí en adelante usted se lo vende, como eso es negociable, ¿cierto? Los bonos negociables, usted se los vende a un amigo, bueno, a otra persona en el mercado. Eso ya es mercado secundario. Bueno, la importancia de las bolsas de valores dice que los recursos invertidos por medio de las bolsas de valores permiten tanto a las empresas, sí, hacen, digamos, ese puente, entonces permiten a las empresas y a los estados conseguir los dineros que necesitan para su financiación, sí, para llevar a cabo sus proyectos. Y los aportantes de estos recursos reciben a cambio pues la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos, es decir, de obtener unas utilidades, digamos, un poquito más altas que simplemente llevar la plata al banco y constituir un CDT, no sé, podría ser, aunque vuelvo y lo repito, esto es un mercado bursátil, renta variable, pues en esto no se sabe, ¿cierto? Yo puedo perder en un momento dado como puedo ganar, o sea, es totalmente incierto, tiene un nivel de riesgo alto. Dentro de las funciones que cumple una bolsa está poner en contactos a empresas con las personas que ahorran, es decir, a los emisores con los inversionistas o a los agentes deficitarios con los agentes superavitarios. Ojo con eso. Proporciona liquidez al crear un mercado de compraventa, permite a pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades. Esto en los últimos años, ¿sí? Anteriormente, hace 30, 40 años, eso era imposible. Estas negociaciones estaban, digamos, enmarcadas o estaban direccionadas, digamos, a los grandes capitalistas. Uno, digamos, como ciudadano de a pie, no tenía acceso
a ese tipo de negocio. Hoy en día sí, hoy en día una persona con 10 millones puede acercarse, con 5 millones puede acercarse a Valores Bancolombia y conseguir unas acciones, ¿sí? Por poquitas que sean o por pequeñas que sean, pero lo puede hacer. Eso se ha democratizado, ha sido una política del gobierno, democratizar el mercado, porque entre más democratizado esté, entre más atomizado, menos fluctuante es, o sea, menos posibilidad tiene de caídas o de aumentos de precio abruptos. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que muchos de esos pequeños inversionistas vengan a retirar su dinero pues es poca, mientras que si está en manos de un gran inversionista, pues el día que él quiera se lleva la plata y deja, digamos, un espacio grande, muy grande, y eso mueve, eso, digamos, distorsiona la economía o el precio de la acción como tal. Sirve como índice de evolución de la economía, lo acabamos de ver con el Colcap. Ese es, digamos, la evolución de la economía. Yo por medio del mercado, de la bolsa de valores, la mido con el índice bursátil. También determina el precio de las sociedades a través de la cotización. Se supone que la capitalización bursátil de una empresa está dada por el número de acciones de esa empresa que están en el mercado multiplicado por el valor de la cotización. Se supone que ese es un valor de referencia. Lo que pasa es que no es, digamos, general, no es muy confiable, porque les pongo un ejemplo. Ecopetrol, cuando salió en su negociación en el 2008 a vender acciones, vendió el 11.5% de su patrimonio, ¿sí? El otro 88.5% lo conservó. Es decir que hoy en día Ecopetrol es una empresa que es en el 88.5% es del Estado y en el 11.5% es de los particulares, o sea, de las personas que compraron las acciones. O sea que no es cierto que si yo tomo el número de acciones que hay en el mercado de Ecopetrol y lo multiplico por el valor de la acción, me va a dar me va a dar la totalidad del valor de la empresa. No, me da como un 11%, porque no está democratizada al 100%, y empresas democratizadas al 100%, pues no conozco ninguna, ¿cierto? Porque los dueños de la empresa pues siempre quieren mantener el control. Ustedes ven, por ejemplo, que hay una empresa que emite títulos en bolsa, pero el dueño inicial, el inversionista inicial, conserva el 51%, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para tener el dominio sobre las decisiones de la empresa, y el resto pues lo vende, o sea, se financia con el otro 49%. Entonces, digamos, la determinación del precio de la sociedad por vía de cotización bursátil, no, digamos que no es muy cierto. ¿Proporciona protección frente a la inflación? Sí, pues siempre que la rentabilidad que me genere ese negocio esté por encima de la inflación, pues yo voy a estar protegido. Pues, mientras tanto, no. Si ese negocio me genera a mí el 3% y la inflación está en el 4%, pues obviamente estaré perdiendo, como en cualquier otro negocio, capacidad de poder adquisitivo frente a la moneda. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Niños, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno. Menos mal, qué susto. Bueno, ¿qué es el mercado de valores entonces? Es un subsistema, lo que les comentaba ahorita, es un subsistema dentro de ese gran sistema financiero, y está compuesto por un conjunto de instrumentos o activos financieros, instituciones o intermediarios financieros cuya misión es contactar a compradores y vendedores en los mercados donde se negocian los diferentes instrumentos o activos financieros. Más o menos lo que les contaba ahorita, es una parte de ese gran sistema financiero que cumple la misma función, sí, conectar a esos agentes superavitarios con los deficitarios, es decir, conectar al que tiene el dinero de sobra con el que lo necesita, para que hagan una negociación y haya una interacción en un mercado sin necesidad de que se conozcan. Lo que pasa es que el mercado de valores, les repetí ahorita, pues lo hace mediante instrumentos y mediante intermediarios financieros. Cuando ustedes van a comprar acciones, pues ustedes no van a la empresa como tal, o ir a Ecopetrol a decir, venga, yo quiero unas acciones de Ecopetrol. No, yo tengo que ir a una banca de inversión, o tengo que ir hoy en día, que ya esa banca de inversión ya entregó ese negocio, a un corredor de bolsa. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, ese Valores Bancolombia también es un corredor de bolsa, esa empresa también presta ese servicio. Usted va a Valores Bancolombia y dice, mire, yo quiero invertir esa platica y tal, y allá le ayudan con eso. Simplemente lo hace mediante
mediante papeles, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a entrar en ese negocio, pues lo que busco es un intermediario, no busco a la empresa directamente, busco a un corredor de bolsa que sea de confianza, ¿no? Ustedes saben que en eso se han presentado, ustedes se vieron la película de El Lobo de Wall Street, ¿cierto que sí? Sí. ¿Qué hacía Jordan Belfort? Hacer crecer las acciones, profe. Nos vendía. Hacer crecer las acciones. Sí, él cogía una acción por acá cualquiera. Sí, cogía una acción por acá cualquiera y entonces le daba la impresión de que estaba creciendo, que estaba valorizándose y luego las vendían y se quedaba con una utilidad alta y los que compraban, pues obviamente quedaban con la pérdida. Eso se ha dado mucho en el mercado bursátil, tratar de darle como impulso a una acción, ¿para qué? Pues para que la euforia del mercado la compre, porque resulta que el mercado bursátil funciona mucho por tendencias y no por conocimiento. Es decir, la gente compra acciones de una empresa. ¿Por qué las compra? Porque están subiendo, entonces la gente quiere comprar. ¿Y por qué las vende? Porque están bajando. Pero no porque realmente conozcan al interior de esa empresa cuáles son las características financieras, digámoslo así, ¿sí? Pues si ya yo sé que la empresa se está quebrando, que perdió mercado, que le quitaron unos negocios, pues sí, es hora de vender porque van a haber problemas. Pero si yo no tengo información de esas, yo no debería vender simplemente porque el otro está vendiendo. Pero en el mercado bursátil se da mucho eso y esos digamos, esos estafadores utilizan esa tendencia del mercado a irse por lo que está pasando, simplemente por el valor de la acción y no por el conocimiento. Bueno, Wall Street es la bolsa de valores más grande del mundo, todos hemos escuchado hablar sobre ella. Tiene, bueno, una cantidad de socios y tal. También incluye una cadena nacional de corredores, de intermediarios, bueno, eso es impresionantemente grande. Ese funcionamiento de la bolsa. Ese New York Stock Exchange es un organismo que dirige como la función de la bolsa como tal. Tiene un número de participantes y tal, pues que para el caso nuestro no es relevante. ¿Cómo funciona el mecanismo de contratación? Entonces, un inversor, lo que les decía ahorita, da orden a un mandatario inscrito en la SEC, que es como en la bolsa de valores, ¿cierto? Entonces, la empresa de intermediarios envía la orden por teléfono o vía electrónica. Hoy en día, digamos, ya no se conoce esa rueda de negocios como la veíamos antiguamente en esas películas, que era una cantidad de gente con teléfonos en la mano y mucha bulla y unos tableros allá moviendo, una gente escribiendo unos valores en unos tableros por a principios del siglo pasado. No, eso ya hoy en día no se ve. ¿Por qué? Pues obviamente porque las plataformas electrónicas pueden con todo. Y hoy en día lo que hace usted es simplemente, pongamos el ejemplo de Pedro. Pedro quiere comprar unas acciones, entonces él llama a un amigo, a una persona, se consigue un teléfono de un corredor de bolsa y le dice, venga, yo quiero comprar tales acciones. Entonces esa persona tiene acceso a la página o a la plataforma de la bolsa de valores y lanza la transacción, ¿cierto? Lanza la orden. Y dice, mire, aquí hay una oferta por tantas acciones de tal empresa. Si la cotización es considerada satisfactoria, es decir, si usted consigue un oferente que le quiera vender esas acciones, entonces el negocio, digamos, se perfecciona y usted tiene un tiempo determinado. ¿Para qué? Para llevar al banco, para monetizar, llamamos nosotros, o sea, para poner en dinero la transacción como tal. Todas esas transacciones quedan grabadas y ese broker obviamente se gana una comisión por ese valor. Dice que después de la ejecución se tienen 5 días hábiles para hacer la monetización, es decir, para usted ir a llevar el dinero como tal. El comprador tiene que suministrar los fondos necesarios para hacerse propietario y cuando el broker a quien se ha dirigido el vendedor, o sea, el que le está haciendo a usted la negociación, recibe el certificado de propiedad de la acción endosado por el vendedor, lo envía al responsable de la materialización. ¿Qué se hace? A ver, cuando usted compra acciones, por decir algo, usted compra 10.000 acciones de Ecopetrol, pero pues a usted no las vamos a entregar, ¿cierto? Porque me viene usted a llevarse para la casa 10.000 acciones físicas, eso ya no existe. Eso lo maneja una empresa que se llama el Depósito Centralizado de Valores en Colombia. En Estados Unidos es el ADR. Entonces, ese depósito centralizado de valores es el que lleva el control de la propiedad sobre las acciones. Entonces, cuando usted compra esas 10.000 acciones de Ecopetrol, usted lo que recibe de ese broker es un certificado
firmado por el depósito centralizado de valores, en donde dice que usted es el dueño de tales acciones y que están allá materializadas, ¿cierto? Así funciona, o sea, no se entregan físicas, pues, ni mucho menos, como se ven a veces en las películas, que se roban esos bonos, entonces son maletadas de bonos. No, eso no existe. Hoy en día, eso todo se maneja con plataformas electrónicas, muchachos. ¿Preguntas? Bueno, entonces digamos que más o menos, grosso modo, así funciona esa negociación. Este Dow Jones lo traemos aquí a colación porque, como hablábamos ahorita, es la versión americana de nuestro Colcap, ¿cierto? O nuestro Colcap es la versión criolla del Dow Jones. También, esto lo inventó un señor que se llamaba Charles Dow, un economista del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón. Tiene más de 100 años de existencia y mueve entonces, dice, es el promedio industrial, el Dow Jones, es un indicador del valor de las acciones transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. El Dow Jones es un índice balanceado que refleja el valor del mercado de 30 compañías, de las más reconocidas. O sea, aquí movemos 20, balancea en 30. Por ser un índice balanceado, las alzas o bajas del Dow en un día determinado reflejan en general el comportamiento de todas las acciones. O sea, es como una muestra y funciona de esa manera para los inversionistas, inclusive para las negociaciones de tasas de interés. Es como una ayuda, ¿sí? Que le da a uno como una idea de cómo se va a comportar el mercado en los siguientes días. Aquí hay, digamos, ejemplos de empresas que están allí, que participan en el Dow Jones, como ahí está Johnson & Johnson, JP Morgan, Coca-Cola, McDonald's, bueno, Philip Morris, Exxon, AT&T. Bueno, ahí ustedes ven, digamos, la calidad de empresas que funcionan allí. Y el Nasdaq es un índice accionario que recoge a los títulos valores del sector tecnológico inscritos en la Bolsa de Valores. O sea, aparte de ese Dow Jones, esas empresas también están allí, hace un índice, se calcula un índice sobre las empresas tecnológicas, es decir, las que son de corte tecnológico solamente. Dice que un índice puede ser definido como un instrumento estadístico que representa en forma abreviada y simple un número promedio, múltiples variaciones. Lo que mide el índice básicamente es la variación de los precios para conocer cómo está el mercado como tal. Hay unos índices que se miden con cartera total, es decir, con todas las acciones. Hay otros que son de cartera parcial, como el nuestro, por ejemplo, que es el Colcap, que tiene solamente 20. Nosotros también tenemos un índice, creo que es el Collecti, que mide no las más transadas, sino las menos transadas, o las más pequeñitas, también mide 20. O sea, hay varias posibilidades de medir, porque habrá personas que necesiten esa información, digamos, de otro tipo de empresas y no de las... y no de las más grandes. También hay promedios simples y promedios ponderados. Índice simple, índice ponderado, es decir, teniendo en cuenta la capitalización bursátil. Por aquí está la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. De pronto la fechita es importante. Este mercado de valores colombiano cambió. En el 3 de julio del 2001 se unieron las tres bolsas que había en Colombia. Inicialmente, aquí nació primero, a principios del siglo pasado, la Bolsa de Bogotá, después la de Medellín y después la de Occidente, que nació como en el 80. Y en el 3 de julio del 2001 se fusionaron esas bolsas y se constituyó la Bolsa de Valores de Colombia. El director hoy en día es ese señor que aparece aquí en la foto, se llama Juan Pablo Córdoba. Él es el director de la Bolsa de Valores. Bueno, habla un poquito sobre lo que ha hecho, sobre, digamos, la contribución que ha hecho al desarrollo económico en Colombia, la misión, la visión, eso no lo vamos a ver en detalle. Cámara de compensación, la afiliación que tiene Colombia a algunas entidades internacionales para lograr que nuestras acciones puedan llegar al mercado de Nueva York, por ejemplo, por intermedio de un mecanismo que se llama el ADR. Ecopetrol cotiza, AB Villas cotiza, Bancolombia cotiza en la Bolsa de Valores. Lo que pasa es que lo hacen por medio de un ADR, que es como una entidad que los soporta o les da como el aval allí, porque si yo me paro en Nueva York a ofrecer una acción de Bancolombia, tal vez nadie la conozca y nadie me la vaya a comprar.
pero este mecanismo lo permite. El mercado de renta variable ya lo explicamos, el de los bonos también, titularización, y nos lo vamos a ver ahorita. Bueno, muchachos, hasta ahí preguntas, dudas, reclamos. Profe, Sí, ¿se va a subir estas diapositivas a la plataforma? sí, creo que ya... Ah, no están, sí, pero ya la subo. Dale, gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no hay... Dime, No creo que Lisbeth. quedamos bien. Listo, entonces hagamos el receso, muchachos, y volvemos para que nos pongamos de acuerdo para el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Listo.
Compañeros. Bueno, muchachos, miren, el examen está programado para las 10:30. Para las 10:30 y tiene 45 minutos, que yo creo pues que es una eternidad. Es muy sencillo, nada de lo que no habíamos hablado acá, es falso y verdadero, selección múltiple, 10 preguntas. Muchachos, si hay dudas sobre algún tema de los que hayamos tratado que ustedes en este momento quieran resolver, recuerden que no entra lo del costo de capital promedio ponderado, eso entra para el segundo parcial. Profe, ¿hasta qué hora está habilitado? Está habilitado hasta las, o sea, está de 10:30 a 11:15. A 11:15. Ninguna pregunta, bueno, entonces son las 10:22, no sé, si quieren se los habilito para las 10:25, para que empiecen más rápido. Sí, creo que lo puedo habilitar de una vez. Está la parte que dice que ¿Cómo? está en la parte que dice primer parcial. No te entiendo. Sí, profe, ¿en qué parte está el parcial? ¿Dónde dice primer parcial? En la plataforma, dice primer parcial, ahí está. Ah, listo, profe. Listo, pues. Bueno. Listo, muchachos. Ahora entonces en un minuto, yo estoy aquí pendiente por la reunión o por el WhatsApp a cualquier inconveniente que tengan. Listo, muchachos, mucha suerte. Listo, pues. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias.